gloria. Porque eres bueno y para siempre tu misericordia, Rey amado. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Oh, una vez más estamos en la casa del Señor. Va a ser un mensaje corto, hermanos. Un mensaje corto para dedicarnos después a la oración nuevamente. Pero el Señor ha puesto que vamos a hablar de esto importante con el tema: ¿dónde está la palabra de Dios hoy para ti? Hemos visto en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 7 y el verso 2. Vimos la primera parte el domingo pasado. Hoy vamos a ver, como que tiene un poco de eco, ¿verdad? El sonido. Vamos a ver ahora la segunda parte, ahí en el versículo número 2. Vimos el domingo pasado donde hablamos acerca del cordón umbilical, que dice tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida, y tiene un punto. Ahora, vamos a ver la segunda parte, porque es interesante. Y vemos que dice que tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Hablamos de la primera parte y tiene que ver con el Espíritu Santo, gloria a Dios, en cuanto al vino, de ese cordón umbilical en el cual debemos de estar conectados. Y en esta segunda parte nos está hablando acerca de que en tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. No quiero entrar a la explicación literal, porque acuérdense que Cantar de los Cantares, por eso dice el libro de esa forma, porque es un cantar de varios cantares. Según se dice, de que en Primera de Reyes 4:32 dice la Sagrada Escritura que Salomón escribió 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Entonces quiere decirse, si tenemos piezas literarias, no son todas las que están escritas, pero esta por eso se llama cantar, que es un singular de cantares, de varios. Entonces, noten que este es un ejemplo maravilloso, debe ser un ejemplo este libro para aquellos jóvenes que quieren contraer matrimonio, porque es realmente una dirección perfecta en cuanto a la relación que debe de haber dentro del matrimonio. Creo que todos deberíamos de estudiar este libro, porque muchas veces nosotros fallamos como pareja. En cuanto vamos viendo cómo el amado le habla a su amada, la amada le responde a su amado. Y es un libro muy, muy interesante, la verdad, muy hermoso, ¿verdad? Los judíos prácticamente lo toman como un libro extremadamente necesario para poder, especialmente a las nuevas generaciones, que están prácticamente casándose sin ni siquiera saber el compromiso serio que hay en cuanto a que el matrimonio ha sido algo establecido por Dios mismo. La santidad dentro del matrimonio, la pureza dentro del matrimonio, la fidelidad dentro del matrimonio. Encontramos aquí en esta hermosa piezas literarias. Acuérdense que estos son cantos. Estos no serán leídos como los leemos nosotros, sino que eran cantados. Eran cantos, ¿verdad? Que el amado a su amada y la amada al amado, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Pero estamos hablando del verso aquí que dice tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. La palabra vientre, que es la palabra hebrea betén, pero más específicamente se está refiriendo no solamente al vientre externo, sino al útero, ¿verdad? O la matriz de la mujer, que también tiene una palabra hebrea muy interesante, que es la palabra rehem, que es la raíz de esta palabra, se relaciona con la misericordia, ¿verdad? Lo que hay un vínculo entre la protección maternal y la piedad divina. Mire qué interesante va esto. Entonces, esta palabra se usa tanto para la gestación, literalmente, pero también figurativamente, para demostrar la misericordia y las emociones internas. Entonces, pero también, como vimos, esta palabra, oiga bien, betén, en hebreo, que el vientre también, como vimos y explicamos, también denota
el abdomen externo. Y hay esa relación también para saciedad con la comida. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto sagrado? Dice que como montón de trigo es tu palabra. Oiga bien, harén, que era cuando recogían el trigo, oiga bien, y lo amontonaban como gavillas. La palabra montón es la palabra harén, que era cuando ellos recogían la cosecha y hacían esas gavillas, las iban amontonando. Pero mire qué interesante, o manojos. Y dice, lo interesante es que esas gavillas o ese montón de trigo, ellos las cercaban con lirios. Veamos qué dice, oiga bien, que dice que el vientre, y dice, ¿cómo? Tu vientre, ¿cómo? Un montón de trigo. El trigo, o el pan ordinario de los hebreos, lo hacían de esta flor de harina de trigo, aunque también se comía el grano tostado, pero también se comían las espigas frescas trituradas. Ahora, cuando el Señor Jesús aún habla del trigo, Él está utilizando esto como una representación de los hijos del reino. Y también habla del fruto de esa buena semilla que Él estaba sembrando en la tierra. Y eso lo leemos en Mateo capítulo 13, lo vamos a poner ahora, del verso 25 al 30, porque quiero avanzar. Mire, el trigo es la base para hacer el pan. Y el pan es un tipo de la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos en Isaías, vamos a buscar Isaías, capítulo 46, Isaías 46, vamos a leer dos versículos, si es que en el camino no leemos más, pero quiero ver estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4 de Isaías 46. Quiero que veamos cómo de manera sorprendente, Dios emplea esta imagen maternal para describir su relación con Israel. Mire cómo se dirige a ellos. Y le dice, oídme. Esto está en imperativo, poner mucha atención. Y dice, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí, ¿desde cuándo? Dice, desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz. Oiga, qué interesante la forma en que Dios le está hablando a su pueblo Israel. Miren verso 4 lo que dice. Dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Vuelvo y repito, mire esa relación sorprendente, esa forma que el Señor emplea esta imagen maternal para describir esa relación. ¿Cómo está presentando Dios? Se presenta como un padre o como madre que nutre, cargando a Israel desde la creación hasta la salvación. Oh, gloria a Dios. Entonces, y es de la misma forma parecida, en que una madre lleva a su hijo en el vientre y más allá. Ahora, ¿por qué? Porque aquí el Señor está cumpliendo su palabra, está cumpliendo sus promesas. Bueno es el Señor, gloria a Dios. Veamos otra cosa, que en Isaías capítulo 6, el verso 4 al verso 8, vemos que el Señor, como ese diseñador, como ese maestro de nuestras vidas, Él es el alfarero que forma y le da diseño a ese propósito. Todos hemos sido formados por su mano. Miren lo que dice Isaías 6, del 4 al 8. Vamos a leer donde dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué dice el verso 8? Después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Note usted cómo el Señor Jesucristo, el Señor de los ejércitos, hace ese llamado al profeta. Desde el principio nos damos cuenta, si leemos todo el libro, cómo el Señor, el maestro diseñador, nos va formando, nos va llevando por ese diseño a través de tener un propósito con nosotros. Aquí el Señor llama, le hace ese llamado a Isaías. Isaías tiene esa visión y mire cómo lo prepara. De la misma manera, Dios nos prepara a nosotros para ese propósito. Es que Dios nos conocía íntimamente antes de formarnos en el vientre. Hay personas que dicen, gracias a Dios, yo conocí del Señor. No, mire, el Señor dice que ya tenía preparado todo esto para nosotros. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, hermanos, es mejor que nos pongamos en oración. ¿Por qué? Mire lo que dice, cómo nos eligió. No nos elige, nos eligió de antemano el Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 10. Gloria a Dios, no crean que me he salido del tema. Quiero que vayamos viendo, porque vamos a llegar entonces por qué el Señor en Cantar de los Cantares, a través del escritor, dice que el vientre de la Sulamita o el vientre de la amada es como un montón de trigo cercado de lirios. Y vimos que el vientre ocupa una función especial, ¿verdad? En cuanto a crear vida. Y luego el trigo es el pan, la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver los lirios. ¿Por qué está cercado de lirios? Entonces, cuando vemos nosotros lo bienaventurado que somos, por eso es que nosotros, esté quien esté, o quiera quien quiera, nosotros tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de seguir avanzando, de seguir caminando, de seguir adorando, de seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Mire que el Señor ya nos escogió, ya nos eligió para esto. Cuando leemos en 2 Timoteo 1:8, le dije, mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo. No te dé vergüenza dar testimonio del Señor, ni de mí. No es posible, hermanos, que nosotros caminemos por estas calles sin ni siquiera andar una tarjeta o un tratado para poder hablarle de Jesucristo. Muchas veces nos da vergüenza o creen que es el trabajo del pastor, que es el que está obligado a hablarle del evangelio a las personas. No. Y se va a dar cuenta usted a través de lo que vamos a ir viendo en los escritos sagrados, que es un compromiso de cada uno de nosotros. Es un compromiso extremadamente, por eso nos eligió. Él no nos eligió solamente para que estemos sentados en la banca escuchando, que es bueno escuchar palabra de Dios, es bueno venir a adorarle, es bueno venir a exaltarle, reunirnos en la casa de Dios, pero es necesario que nosotros vayamos, oiga bien, a compartir esto, gozo y esto que tenemos en la casa de Dios, allá afuera para traerlos acá. Entonces, mire lo que dice: preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y mire el verso 9 lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y aquí mire lo que dice: sino según el propósito suyo. Entendamos algo aquí.
nos llamó según el propósito de Él. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Si nosotros leemos cuidadosamente la vida del Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta cuál era el propósito. Él siempre usaba una palabra, que esa palabra él decía, me es necesario, porque él traía un propósito. Entonces, cuando dice la Escritura que fuimos llamados, nos salvó primeramente, ¿ok? Ya nos salvó, pero nos ha hecho un llamamiento, y no es cualquier llamamiento. Dice que es un llamamiento santo. Oiga, y dice, no conforme a nuestras obras, creyendo que porque yo me lo merezco o por los méritos que yo pudiera haber hecho. No, sino que fue el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. El testimonio de nuestro Señor es importante. Dar ese testimonio. La causa de los siervos del Señor es la causa de Dios mismo. Ese debe ser nuestro sentir. En la causa del Señor, el propósito del Señor debe ser nuestra causa, nuestro propósito también. Y cuando dice desde antes de los tiempos de los siglos, es que las edades eternas de las cuales no se contempla fin. Mire qué hermoso esto. Mire, vamos a ver, ¿hasta ahí llegamos? ¿O nos falta un versículo? Nos falta un versículo, hasta el 10. Vamos a leer este verso 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Mire qué palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que vayamos viendo esta palabra, que no se le vaya a olvidar, porque esta palabra ya está adornada. Por eso leímos el texto que dice, tu vientre como un montón de trigo rodeada de lirios. Los lirios, oiga bien, una flor que crece en los valles de Israel. Israel, oiga bien, dice Oseas 14:15, crecerá como un lirio en los días escatológicos, de acuerdo al libro del profeta Oseas. Va a crecer. Y mire, que se hallaban estos lirios. Era una flor hermosísima. Los lirios blancos. Y note que los adornos del templo en Jerusalén se hallaba la figura del lirio. En sus capiteles, en sus columnas, se hallaban las formas, los dibujos de oro, de lirios. Mire lo que dice el Salmo 45, 13, 14. Quiero que veamos también porque el Señor, oiga bien, esta palabra ya está adornada, ya está cercada con hermosura, con belleza, porque ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Esta palabra no puede ser cercada por espinos, y más adelante voy a hablar acerca de eso, porque los espinos producen dolor. No, los israelitas cuando recogían esas gavillas, dicen que las cercaban de lirios. Eso representa gozo. Estaban gozosos de la cosecha del trigo. Nosotros debe traernos gozo esta palabra, rodear esta palabra de ese gozo, de esa hermosura, porque ella está adornada. Amén, gloria a Dios. Entonces mire qué interesante esto. Y la novia, también, note usted esta simbología. Dice, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Verso, serán traídas ¿con qué? Con alegría y gozo entrarán en el palacio del rey. Amén. El oro y la costura en tipología componían el atavío de la novia. Así como lo forman, la llamada le llamaban ellos al dorado, le llamaban trigo al dorado. Trigo le llamaban dorado y los blancos lirios.
adornos, belleza, hermosura, gozo. El grano maduro, como le dije, el grano cuando estaba listo era señal de gozo de la siega. Y lo solían adornar con lirios. Lo mismo el pan de vida. Miren lo que dice Juan 6:35. Ese pan de vida no rodeado de espinos, sino confirmada por el Espíritu Santo. Juan 6:35 les dijo, porque él les hablaba acerca del pan, les dijo, miren, la verdad que los padres allí en el desierto comieron el pan, el maná caído del cielo. Pero lo que ustedes no se han dado cuenta de que ahora está cayendo el verdadero maná, lo tienen aquí. Amén. Y ellos dijeron, danos a comer de ese pan para que no tengamos hambre. Danos de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan, no solamente el pan, de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oiga, qué hermosura esto. El templo tenía esos adornos hermosos con figuras de lirios. Por eso, mire, el apóstol Pablo nos enseña como matrimonio los adornos que debemos trabajar. Por eso le dije al principio, Cantar de los Cantares es un libro muy indispensable leerlo en la casa, el matrimonio, o aquellos que quieran contraer ese compromiso, y los que ya lo contrajimos, así tengamos años, es necesario aplicarlo. Porque es un libro que habla de cómo debe de ser ese trato matrimonial, esa fidelidad, esa pureza, esa santidad dentro del matrimonio. Creo que en las iglesias debe ser un libro que debe de ser estudiado continuamente, y más que todo cuando hay conferencias de matrimonios. Necesitamos aprender. Nosotros no terminamos de aprender, pero cuando nos ponemos a estudiar la palabra vamos a ir aprendiendo y adquiriendo. Realmente, acuérdese que lo que Dios establece primero en la creación, después que termina su creación, es el matrimonio. Ahí se da el primer matrimonio, de Adán y Eva. Ahí podemos notar nosotros la importancia del matrimonio en el Señor. Muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 12. Porque el apóstol nos va a enseñar como matrimonio los adornos que debemos de trabajar y aquellas cosas que hay que quitarnos. Pedro empieza diciéndole primero a las esposas. Y les dice, asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Bueno, yo no sé si le dice está entrando el movimiento feminista, porque está muy fuerte eso. Ahora yo he escuchado, hermanos, palabras, no sé en qué, perdonen mi ignorancia, hermanos, no sé en qué sentido lo dirán, pero hay una palabra que usan ahora hermanas, que le llaman ponderadas, algo así es. Apoderadas, perdón, gracias. Apoderadas. Yo, sinceramente, ese término lo he escuchado en el movimiento feminista, allá que andan en la calle con unos pañuelitos verdes, defendiendo la feminidad, el movimiento feminista, porque dicen que están cansadas del patriarcado, del macho. Están cansadas. Entonces dice, somos apoderadas, somos poderadas nosotros. Eso quiere decir que no hay poder que nosotros podamos sujetarnos porque nosotros lo tenemos el toro por los cuernos. No sé si estaré equivocado, usted me puede poner ahí un mensaje ahí abajo, pero yo sí lo entiendo. Entonces, la voluntad de Dios no dice que sean esclavas, no está diciendo eso tampoco, para no confundirnos, porque ni en el griego original dice palabras esclavas o sirvientas o que no valen nada, no está diciendo eso el texto. ¿Sabe usted que la mujer, la esposa dentro del hogar, dentro del ministerio, en la iglesia, ocupa un papel muy especial y son las que menos mérito llevan? Pero ocupan un papel muy especial, sin tener que llegar a lo que ahora en día se están haciéndole creer a ellas. Porque lo que les están enseñando a ellas con esas palabras poderadas es que su marido no la manda a usted, o usted no está bajo la sujeción de su esposo. O sea, y si la mujer
no está bajo la sujeción del marido, entonces mucho menos se va a poder sujetar al Señor. No va a poder. Yo me sujeto al Señor, pero no a mi marido. Está mal. Porque el Señor ha dejado orden. Dios es un Dios de orden, no es de confusión. Y aquí dice, mujeres están sujetas a vuestros maridos. Para que también, oiga bien por qué tienen que estar sujetas a su marido. Vuelvo y repito, hermanos, no es que usted es una sirvienta o una esclava. No, es una ayuda idónea. Porque así dijo el Señor. ¿Para qué dice? Para que también los que no creen a la palabra, los incrédulos, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Note usted la importancia, un tipo de evangelismo. Por eso es que yo le dije el domingo pasado, lo que nosotros hacemos habla más que lo que decimos. Yo puedo hablar hermoso del Señor y que Dios me habla y que Dios trata conmigo, perfecto. Pero la Escritura dice que las almas que no creen van a ser ganadas por la conducta de las esposas, por lo que ellos reflejan. Veamos el verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muy importante. Verso 3. Vuestro atavío, oiga bien, el adorno, miren, los lirios, los adornos de los que habla Cantar de los Cantares, por eso le dije yo, no hablándolos literalmente, como Salomón hablándole a la Sulamita y Sulamita respondiéndole a Salomón, sino que ahora Cristo con su iglesia, los adornos que él está diciendo, miren, sus adornos no sean el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, no, esos adornos son vanidad, eso es pasajero, esos adornos no. Y dice el verso 4, sino el interno, el del corazón. Eso no significa, oiga bien, que la mujer y el hombre de Dios no se va a vestir, ¿verdad?, de acuerdo a un cristiano de verdad. Cuando un cristiano de verdad usa ropa modesta, propia, que se identifica a usted de los demás, y esa era la diferencia entre que usted veía la diferencia entre un judío y un pueblo pagano. También la vestimenta era parte, lo distinguían a ellos. Es importante que nosotros también nos vistamos de una forma modesta, prudente, ¿verdad? Que no transmitamos realmente lo que realmente el pueblo pecador hace, no, sino realmente como dignos, realmente servidores de Jesucristo. Pero dice también del interno, en el corazón, pero de verdad en el corazón. Y usa la palabra en el incorruptible. En el incorruptible. Algo que no se corrompe. Algo que no está sucio. Y dice ornato o adorno de un espíritu que afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Note cómo nos va dando esas pausas. Verso 5. Ahora bien, porque así también se atacaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando como. ¿Cómo esperaban en Dios estas mujeres? Estando sujetas a sus maridos. Que es un tipo de que de esa misma forma nosotros, como la novia del novio, estamos sujetos a él, esperando su venida. Mire cómo el escritor aquí, el apóstol Pedro, dice, miren, aquellas santas, y note lo que dice, cómo las pone. En otro tiempo, aquellas santas, no solo dicen mujeres, dice santas mujeres de Dios. Esperaban, oiga bien, en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y es lo mismo que la iglesia hace ahora, en esa santidad. La iglesia está sujeta a Jesucristo esperando su venida. Entonces miren lo que dice el verso 6.
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahora, ¿cómo está la iglesia ahora? ¿Cómo le responde al Señor Jesucristo? ¿Cómo le respondemos cuando Él nos habla? No, estoy ocupado, no tengo tiempo. No, que siempre hay una excusa. Y miren lo que dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Esta es una tipología, esta relación de Sara con Abraham, con Cristo en la iglesia. Entonces miren lo que dice el verso 7. Ahora van con los maridos, con nosotros. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dándole honor. O sea, el honor es el respeto como un vaso. Mire, pone a la mujer como, no por la fragilidad, no se refiere a que son débiles. No, ellas no son débiles, sino que se está refiriendo a la delicadeza. Son diferentes a los hombres, son más delicadas. Y hay que tratarlas con esa delicadeza, con ese respeto, algo que fallamos mucho. Pero mire lo que dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué peligroso es, porque aquí añade algo el apóstol, que dependiendo hasta el trato que le demos a nuestras esposas o el trato que nos demos mutuamente, pueden estorbar hasta nuestras oraciones. Luego el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, todos, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire lo que el Espíritu Santo, oiga bien, como en Cantar de los Cantares, le voy a explicar algo, nos está hablando de esos adornos, de esos comparativos con los lirios blancos, en las cosas que debemos quitarnos y en las cosas que debemos tener, adornos espirituales. No los adornos que leímos literales, sino espirituales. Ya la iglesia, pues no se va a vestir como se vestían esos reyes, con esos adornos y todo eso. No. Ahora los adornos nuestros son espirituales. Y dice el verso número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10. Y vamos a llegar creo que vamos a llegar al verso 12, pero dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Vamos a llegar hasta ahí. Mire, el Señor Jesús está aludiendo a la belleza. Cuando leemos Mateo 6:28, ahí esa parte me gusta, póngalo, me gusta el 6:28. ¿Por qué? Porque cuando el Señor alude a la belleza, pero también a la despreocupación de los lirios, anima a los oyentes a no preocuparse por la ropa. Pero hay algo que me llama la atención, cuando Él está hablando del afán y la ansiedad, hablando de los lirios. Y hablando de la palabra, porque la palabra es el trigo y tenemos que rodearla, adornarla. Está adornada con esos lirios. Una flor hermosa. Ahora nosotros tenemos la palabra. Tenemos la palabra que hace, nos sustenta el vientre, el espíritu. Nos llena, nos sacia. Y esta palabra está adornada. No con lirios blancos, pero con el Espíritu Santo, con los dones espirituales que respaldan. Y eso nos da gozo, porque un fruto del Espíritu es el gozo. Así como ellos se gozaban cuando ponían esos manojos de trigo cercados, los cercaban con lirios, eso representaba gozo por la cosecha. Y es lo mismo que tenemos que tener nosotros, porque tenemos la palabra, el trigo. Está cercada de bendición, está cercada de hermosura, de belleza la palabra, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y el Señor hace esta analogía y dice, y por el vestido.
¿por qué os afanáis? Y él dice, considerad. En la otra versión dice, mirad. Yo me imagino que el Señor andaba caminando por esos valles con sus discípulos. Y hablándole del afán, les dijo, miren esos lirios del campo. ¿Cómo crecen? Nadie los hace crecer. Es la misma naturaleza lo que Dios hace. No trabajan, no hilan. Dice el verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, no es que los lirios cada una vez al año salían, crecían y luego se secaban y eran cortados. Pero lo que nos da a entender a nosotros esto, y compara a Salomón, que ni aún él se vistió, y conociendo la gloria con que Salomón vivía, se vestía, nada es igual, ¿verdad? Nada es lo mismo entre lo que el hombre produce o hace y lo que Dios hace y produce. No es lo mismo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Bueno, una cosa es lo que el hombre hace, pero otra cosa es lo que Dios hace. Entonces, Dios hace esa comparación. Pero no es que los lirios no siempre, no, ellos tienen un proceso. Una vez al año salían, crecían y ya morían. Pero lo que realmente el Señor les está mostrando a ellos es, miren lo que el hombre hace y miren la belleza de lo que Dios hace. Dios se preocupa por eso. ¿Acaso no se va a preocupar por nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Se va a preocupar por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de no rodear la palabra de Dios con espinos, porque los espinos es señal de dolor, mientras que los lirios blancos es señal de gozo. Romanos 10:8, el apóstol Pablo le habla, oiga bien, y es algo que quiero que nos enfoquemos aquí en Romanos 10:8. Pablo, cuando leemos desde el verso 9, está hablando acerca de su preocupación por Israel. En cuanto al mensaje, en cuanto a la palabra, al reconocimiento. Y él le habla a la iglesia no como algo, como un plan salvífico, que muchas veces tomamos esta escritura o la toman para poder ofrecerle un plan de salvación a las personas. Y por eso es importante el trigo, la palabra. Pero la palabra bien usada. Mire que Pablo está sintiendo esa carga por los judíos. Y cuando nosotros leemos en Isaías 43:10, no lo ponga, Isaías 43:10, el Señor dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Y hay 3 pasos importantes donde dice, para que me conozcáis, número 1, y creáis, 2, y entendáis 3, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Pablo está sintiendo la carga cuando le escribe esta carta a los romanos, porque también los romanos estaban ahí en Roma, los judíos, estaban en Roma, tenían sus sinagogas. Pablo siente la carga por ellos. Y él dice que es su oración por los judíos en cuanto a que conozcan la fe, no las obras de la ley, sino por medio justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Y note usted lo que dice aquí. Pablo les dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca, para que la confieses, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí no hay ningún plan de salvación. Y aún aplican el verso número 9 cuando dice que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque los judíos tenían problemas en eso.
Ellos nunca aceptaron que Jesucristo es el Señor de la gloria, es el Dios manifestado en carne. Jamás hasta el día de hoy. Por eso Pablo en su carga de oración por ellos está diciendo esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ustedes, pues, todavía están confinados en la ley que es por obras. Pero la palabra de fe que estamos predicándoles es que si ustedes se dan cuenta y confiesan, tiene que haber una confesión, reconociendo con ustedes con su boca que Jesucristo es el Señor. Y ustedes creen esto en su corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección era algo que los saduceos no creían. Ellos no creían en la resurrección. Estaban los fariseos y los saduceos, pero ninguno de los dos creía en Jesucristo como el Señor, como el Mesías. Y los saduceos no creían en la resurrección. Por eso Pablo les está diciendo esto. Y le dice, serás salvo. Serás, no son, serás futuro. Mira qué hermosa la palabra. Y más adelante, versículos adelante, el apóstol Pablo habla de invocar el nombre del Señor. Y nosotros invocamos el nombre del Señor en el bautismo. O sea, aquí no hay un plan de salvación, sino que Pablo les está diciendo a ellos, ustedes lo que de cerca de ustedes. Y esa escritura la vemos también en Deuteronomio 30:14, perdón. No la pongan. ¿Por qué? Pablo está tomando la escritura de allá, de la misma Torá, de la misma ley. Porque cuando el Señor iba a meter a la tierra prometida al pueblo de Israel, el Señor les dice a ellos, miren, cerca de ustedes está la palabra, en su boca y en su corazón, para que la cumplan. Entonces Pablo les está diciendo lo mismo, les está recordando. Y le está escribiendo a una iglesia que ya está convertida en Roma. Si usted ve en el capítulo 1 y el verso 6, dice a todos los santos que están en Roma, ¡santos! Era gente convertida ya. Pero llevaban la carga, Pablo, por el pueblo de Israel, de que ellos recibieran esa palabra hecha carne, recibieran ese trigo, ese pan de vida, ese adorno del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Pablo llevaba esa carga, ¿por qué? Porque él era judío, pero también era gentil. No es un plan de salvación. No le ponga espinas a la salvación. No le ponga espinas, no la rodee de espinas, porque esto va a traer en aquel día dolor. Si nosotros predicamos un mensaje fuera de tiempo, no es que esté escrito, sí, pero le acabo de explicar cuál es el sentir del apóstol Pablo y a quién está diciendo esto. Y si usted pues le dice, mire cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador, pues qué bueno si lo hace. Y recibirlo como su único y suficiente Salvador, bueno, está bien. Pero no solo es eso, porque está fuera de tiempo. No cerque el trigo, la palabra, con espinas, porque al final va a causar dolor en el día del juicio. La palabra ya está adornada, ya está embellecida, porque el Espíritu Santo la inspiró. Y el único libro que nos enseña a nosotros a entrar por la puerta es el libro de los Hechos. No hay más. Entonces, tenemos que quedar claro en eso. Por eso cuando leemos Cantar de los Cantares encontramos primero a la amada, exaltada, la hermosura de Salomón con 10 cualidades, desde la cabeza a los pies. Y después Salomón hace lo mismo con 10 cualidades, exaltando. Y a pesar de las aflicciones del matrimonio, se ve todavía cuando leemos este libro que su amor todavía es tan completo.
mientras ella toma de la naturaleza la mayor parte de la descripción de su amado. Salomón toma de la vida, de la ciudad y cosas hechas por el hombre. El rey ahí está haciendo énfasis en lo físico, igual que la amada cuando le responde. Pero Dios incluye en su palabra que la tensión física entre un hombre y una mujer le agrada a Dios. Eso es la voluntad de Dios. Dos géneros nomás, hombre y mujer. Usted no ve en el Cantar de los Cantares que hay alguien en medio que no se ha decidido qué es. No hay una X, ni una Z, ni una Y, como clasifican hoy en día. Hombre y mujer, el amado y la amada. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios puso esa belleza, tanto en el hombre como en la mujer, esa atracción. Que son dos géneros opuestos. Pero que cuando contraen matrimonio dice que vienen a ser una sola carne. Que la belleza es un don de Dios. Pero los dones espirituales son mucho más valiosos y duraderos. No quiere adornar la palabra de Dios, rodearla de espinas. No, ya la palabra está embellecida, está cercada de lirios blancos, está inspirada por el Espíritu Santo, está llena de promesas, de cosas hermosas. No le quite ni le ponga. No saque textos fuera de contextos, sueltos, desalineados, para hacer creer que existe otra forma de salvación. No. La hermosura de la palabra ya nos enseña a nosotros en su orden. ¿Por qué cree que lleva? Noten ustedes, del Génesis hasta el Apocalipsis, lleva un orden perfecto, escatológico, progresivo en el plan y en el propósito de Dios para la humanidad. Yo no le voy a decir, le voy a decir, bueno, ya hizo la oración de fe, ahora empiece a leer el libro de Juan. Es que la palabra no comienza en el libro de Juan, comienza en Apocalipsis para que vaya conociendo al Dios de la gloria desde el principio. Por eso hay un orden estricto. ¿Por qué cree que se puso en ese orden estricto? Porque hay un orden progresivo de Dios, aún en su manifestación, en su revelación. Desde el principio, Él se vino revelando progresivamente hasta que llegó el momento que lo conocimos hecho carne como Jesucristo. Amén. Ni el nombre, hasta el nombre, reveló progresivamente. No trate de cercar de espino la palabra. No saque textos sueltos haciendo una doctrina que no existe de salvación. Pablo le está hablando porque lleva esa carga a los judíos. Lea en el capítulo 9, el capítulo 10. Pablo está llevando esa carga y él dice, ¿cuánto peso, cuánta carga llevo yo por los israelitas? Porque no aceptaron al Señor. Porque no creían en la resurrección. Por eso Pablo dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si ustedes confiesan, creen que Jesucristo es el Mesías, el Señor, pero ustedes lo creen de corazón también, entonces van a ser salvos. Serán, no son, serán. Y luego Pablo explica más adelante acerca de la invocación del nombre en el bautismo. No trate de ponerle espinos a la palabra, de rodearla de espino, no. Ese trigo estaba adornado de lino blanco, dice, que representa gozo. Y cuando nosotros predicamos este evangelio y la persona tiene la revelación, hay un gozo en la persona, porque sabe que sus pecados son perdonados. Amén, gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Ya está adornada esa palabra, el Espíritu Santo la inspiró. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, verso 14. Mire la importancia de la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado en la forma en que nosotros la predicamos. 2 de Timoteo 3:14, mire lo que dice. Y Pablo le da estas palabras a Timoteo. Y creo que estas palabras van a llegar a retumbar hasta nosotros. Y tiene que ser así.
Porque Pablo usa, mira cómo le empieza diciendo, pero persiste tú. Persistencia, persiste. No vamos a tener dobleces. No me voy a impresionar porque aquí hay 1, 2, 3 personas, 4, 5, o 6, 10, o 100, a las mega iglesias que son 1000, 2000. Claro que es hermoso tener una congregación así. Pero déjeme decirle algo. No vamos a dejar de persistir. Porque puedo tener 2000, 3000. Pero el Señor viene por cada quien que realmente vive para Él. Esto es personal. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Note, le está recordando la fuente de donde el Timoteo, el discípulo de Pablo, adquirió este conocimiento y esta verdad, esta palabra, este trigo cercado de lirios. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Tu abuela Loida y tu madre Eunice, desde que eras un niño pequeñito, ya te estaban instruyendo en la palabra. Claro, eran judías, ya había sido instruido en la ley del judaísmo. La abuela Loida y su madre Eunice. Y Pablo se incluye ahí porque dice, yo también, que te mostré el Evangelio. La revelación del Evangelio. Pablo nota bien la procedencia y persiste en eso. De donde nosotros realmente aprendemos esta palabra. Y el verso 15 dice, ¿por qué tienes que hacer esto? Y le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. Padres, madres, enseñémosles esta palabra adornada para que sea gozo para ellos y no dolor después. Hay muchos padres y madres en este momento que están en la iglesia, otros que ya no están en la iglesia, que rodearon ese trigo, esa palabra poderosa de espinos. Y ahora hay dolor. ¿Por qué? Porque los hijos ya no están en la iglesia, no saben dónde están. Hay dolor. Todo el que se retira sufre dolor. Aunque me digan, no, yo estoy bien, yo aquí. Bueno, pero sabemos que en el fondo hay dolor. Porque una alma que no vive para Cristo sufre dolor. Es esto lo que nos tiene a nosotros parados de pie todavía. Es la misericordia, es su palabra, es este pan. Es esta hermosura, esta belleza, este adorno con esta palabra, el Espíritu Santo de Dios. Que le da la belleza, le da la confirmación a la palabra. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, con este cerramos. Ya vaya poniendo la música, ya con esto vamos a cerrar. Poderoso lo que nos está mostrando. Y dice, toda la escritura, no el texto suelto que agarran para hacer una doctrina. ¿Dónde está la palabra de Dios hoy para ti? ¿Dónde está? ¿De qué la vas a adornar ese pan? Esa palabra dice, está ahí cerca de ti. Está tocando a tu puerta. Eclesiastés habla de la boca como una puerta. ¿Dónde está? Está tocando tu corazón. Pero ¿dónde está? ¿Dónde la está hoy para ti esa palabra? No está lejos, está cerca. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene una utilidad. Y es para enseñar, número 1. Para redarguir, para convencer. Para corregir. Y para instruir en justicia. Todo esto tiene una finalidad. ¿Qué dice el otro verso? El que sigue.
a fin de que el hombre de Dios, para llegar a ser un hombre de Dios, hay un proceso. No simplemente aceptar y creer a Jesús en su corazón y ya, no, hay un proceso. El reconocer a Jesucristo como el Señor de señores, el creerlo en el corazón es importante. Creer, confiar, tener fe para ser justificados por Él. Pero acordémonos que nos enseña la palabra misma, nos redarguye, nos convence, nos instruye, nos enseña que hay un proceso de salvación. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor, el Rey de la Gloria? Perfecto, gloria a Dios. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo te puede dar salvación? Perfecto, gloria a Dios. Pero dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38 que había que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser lleno con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya hayas pasado ese proceso de la salvación y vas creciendo con la palabra, con ese pan que te va sustentando y te va haciendo crecer, ese pan que te sostiene, la oración en ese proceso y llegar a ser un hombre, una mujer de Dios, dice que las Escrituras, el conocimiento, el leer, nos va dando a nosotros, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra. Ya lo que Dios tiene, el propósito para cada uno de nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso es que la palabra, el Espíritu Santo, el pan de vida, rodeado de esa hermosura, de esa belleza, de esas promesas, nos va haciendo crecer, porque el Señor lo que quiere es que crezcamos para que nosotros poder ser usados como Él quiere usarnos. Para el propósito por el cual Él nos hizo el llamamiento santo cuando leímos. Para hacer su propósito, no el mío. Si usted todavía o yo no estamos comprometidos con la obra, no diga que está haciendo el propósito de Dios. El domingo pasado dije yo que sí. Hay gente que me dice, si Dios quiere voy a la iglesia. Claro que Dios quiere. Ese es el propósito, que nos reunamos, que crezcamos y que llevemos esto a las calles. Si no hay una congregación, si no se congrega, difícilmente. No, pero es que yo lo puedo hacer en mi casa. En su casa tiene que tener su altar, su lugar de oración. Pero el propósito de Dios es reunirnos. Si no, entonces saquemos ese verso porque no nos sirve. No. Toda la Escritura, dice, es inspirada. Y si toda es inspirada por Dios, hay que obedecer. Y ese es el propósito de Él. Si no, estimado amigo, amiga, hermana, hermano, estás fuera del propósito de Dios. Puedes creer en Dios, has sido bautizado, has recibido el Espíritu Santo, pero fuera del propósito de Dios, porque ya leímos ahí que será su propósito, no el mío, no el suyo. Usted y yo podemos tener nuestro propósito, pero Dios tiene un propósito y esa es la voluntad de Dios. No cerque este pan con espinos que le van a traer dolor. No trate de adornar la palabra de Dios, que la palabra ya está adornada por el Espíritu de Dios. Oh, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Pan especial que sustenta, que nutre, sacia nuestros vientres, nuestros corazones, nuestro espíritu, adornada con la belleza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces.